Después de una cobertura récord para el canal de YouTube de ESPN Deportes, estamos de regreso, cada quien en nuestras casas. El Salón de la Fama, Bernardo Osuna, se le ve cada vez mejor. Álvaro Morales, se le ve cada vez mejor. El gran Carlos El Tapa Nava. Bienvenidos a este segmento. No, también se te ve mejor, mi querido. También se ve mejor. Yo escuché que me vea cada vez mejor, ¿eh? A ver, ya regresamos de una gran cobertura y hay un montón de cosas que podemos todavía tocar. Siempre, porque ese segmento lo hacemos al terminar el combate y hay muchas cosas que, como decíamos del propio Canelo arriba del ring, se dicen al calor. No sé si hay algo de su percepción de la pelea que haya cambiado en las últimas 36 horas desde que regresamos de Las Vegas, Bernardo. ¿Qué tal? Un abrazo a todos. Y mira, a mí me sorprende cuánta gente pensaba, como los dos jueces, que la pelea estaba pareja entrando al 10º round. ¿Cuánto crédito le estaban dando a Saúl el Canelo Álvarez en ese combate? Algunos inclusive vieron ganar, y estoy hablando de compañeros nuestros de la prensa. Entonces, eso sí me sorprendió ya después de que estaba viendo los tweets y los mensajes que mandaba mucha gente. A fin de cuentas, yo creo que mucha gente comete el error de decir, cuando volví a ver la pelea, observé esto, observé esta otra cosa. Cuando estás narrando, cuando estás juzgando la pelea en vivo, no tienes esa oportunidad. Entonces debemos de pasar con esa obsesión de, después que la vi 3 veces, noté esto. No, el boxeo es en caliente. El boxeo es la primera vez lo que ves y lo que observas y punto. Entonces yo me quedo con la misma impresión y más impresionado sobre todo con un Terence Crawford, que él tomó los riesgos. Él fue el que subió 3 divisiones en verdad de peso welter. Y es el hombre que dijo, yo no quiero estipulaciones, no quiero excusas, yo no quiero cláusulas de rehidratación ni mucho menos. Yo voy a la antigüita. Tú eres el campeón de la división, te voy a ganar en tu división, bajo tus condiciones, sin pedirte nada. ¿Tú, Alvarito, hay algo que cambiarías o dirías diferente de lo que dijiste el sábado por la noche? Mira, la preocupación de, y ahora, después del Canelo, ¿quién es la maquinaria del boxeo? ¿Quién es la maquinaria del boxeo? ¿Quién es el atractivo? Porque Terence Crawford es un peleador histórico, es uno de los mejores peleadores de la década. Esto le da muchos bonos el haber subido de divisiones y haber derrotado a una leyenda como Saúl el Canelo Álvarez. Pero, ¿y ahora, pa? ¿Y qué va a pasar? ¿Quién sigue? ¿Quién es el atractivo sobre todo para el mercado y el público mexicano? ¿El Bam Rodríguez? ¿Va a tomar Naoya Inoue ese aspecto comercial? Lo dudo. Naoya Inoue es muy de nicho, es muy de su mercado. ¿Va a ser Terence Crawford la nueva cara del boxeo cuando tiene 37 años? Lo dudaría también. Entonces, hoy mi preocupación de que no duermo, porque no he dormido, es ¿y a quién vamos a ir a cubrir a Mayo si el Canelo no pelea? Es que eso es un parámetro y una conclusión de lo que mercadológicamente es el Canelo Álvarez. Boxísticamente lo desglosamos a profundidad el sábado. Pero también eso me lleva a platicar algo que compartíamos en nuestro grupo de producción, que no sé si es una buena o mala noticia, porque la plataforma que transmitió la pelea dio los números de audiencia de la Canelo Crawford. 41 millones de televidentes globales. Cuando vemos primero 41 millones de televidentes globales, dices, wow, qué gran número, ¿no? Estamos acostumbrados a que en la época del pay-per-view, algo que llegara a 800,000, ni hablar del millón, era un exitazo. Claramente aquí son otras condiciones. 41 millones, decimos, es un montón, pero después, cuando... De dispositivos, ¿no? ¿Perdona? De dispositivos. Correcto, dispositivos que le dieron play a la transmisión de la pelea. 41 millones, qué locura. Pero luego, Tapa, vemos que la Taylor Serrano de noviembre del año pasado, es a la misma fecha que la Paul Tyson, la vieron en ese momento 74 millones. Y la Jake Paul Mike Tyson, 125 millones. Entonces,
¿fue un éxito o no fue un éxito de audiencia la pelea de Canelo Crawford? Yo creo que sí fue un éxito de audiencia. Hay cosas que impresionan y otras que entristecen. Impresiona que Taylor Serrano haya puesto 74 millones de vistas, dispositivos o como se quiera llamar. Impresiona, pero creo que lo merecían después de lo que venía como contexto antes de esta pelea en Netflix. Sorprende que Canelo y Crawford no hayan roto el récord de audiencia de Mike Tyson. Por supuesto que sorprende, pero hay que pensar que estaba Mike Tyson ahí. Ya olvídate Jake Paul, un tipo que destrozó a todos los de su generación, hasta que obviamente vino el declive, un tipo que no había boxeado en años, que va contra un youtuber. Uno hubiera pensado que le iba a arrancar la cabeza hasta que uno empezó a ver la pelea, pero había el morbo. Por otro lado, yo creo que sí fue un éxito la pelea de Canelo, no solamente por la audiencia que tuvieron en Netflix, que reitero, a mí sí me sorprende que no haya superado las dos anteriores de las que estamos hablando. Oye, pero superó por 4,200 personas la asistencia en la arena, también eso hay que considerarlo, y todo lo que conlleva en un fin de semana de la independencia, una pelea como la de Crawford contra Saúl el Canelo Álvarez. Sí, Pero sí más bien entristece que un youtuber esté jalando más audiencia para el deporte o el espectáculo que él monta y el que hemos dicho que no hay Pero boxeo. ¿por qué te entristece, hermano? ¿Por qué? Porque a mí me gusta ver boxeo, me gusta ver una pelea como la que ofreció Crawford, me gusta ver peleas donde realmente es box Pero y a no la ver gente de a Paul no le gusta Tyson ver eso y trae más metiéndole. gente. Por eso, pues a ellos no les entristece, pero a mí sí. O sea, ¿te Es Es entristece que decir, poner lloras? un poquito para de... allá vamos. La próxima pelea de Crawford va a ser contra un youtuber. Bueno, puede ser. Y lo que sí Lo viene es dudaría. Jake Paul en contra de Tank Davis. Y esa también va a romper récords. Entonces va a poner en ridículo a Crawford y Canelo. Para poner en contexto las cosas también hay que tomar en cuenta que lo que viene para el boxeo es complicadísimo. Porque TKO, Turki Al-Ashik y Dana White quieren cortar el salario de los peleadores. Entonces, igual como Turki Al-Ashik le dijo a todos los promotores, hermanos, vamos a trabajar juntos. Y poco a poco los fue haciendo al lado. Igual, están planificando hacer eso, erradicando la Muhammad Ali Act y después quitando las protecciones para los peleadores, poniendo un tope salarial. Y después de invertir tanto dinero, van a reducir los costos y tratar de implementar el plan de trabajo, el plan de negocios de la UFC. Eso es Y los eficiente, boxeadores lo van a seguir, Bernie. pero Yo tengo mis dudas. si no es con Turki Al-Ashik poniendo el dinero y la forma que está haciendo al lado a los promotores, ya las televisoras no les interesa el boxeo, en verdad están orillando a los boxeadores a después tener que revertir todo lo que han logrado en cuanto a ganancias y demás. Yo creo que también parte de la narrativa en cuanto a la gente, porque esto lo platicamos durante miércoles, jueves y viernes, supongo al tanto a Bernardo de esta parte, fue en Estados Unidos se vendió como el final del pay-per-view. Ya no hay que pagar 50, 75, 85, 100, $120 por combate como se llegó a hacer o por función como se llegó a hacer. Pero, por ejemplo, siendo Canelo Álvarez, quien es el billete más caro, la atracción de ese fin de semana de independencia, que además abarcó de jueves a martes. O sea, era un era un puente gigantesco de independencia donde la derrama económica es enorme. Pero en México es todo lo contrario, porque en México las peleas de Canelo históricamente se transmitían en televisión abierta. Y ahora fue una especie de pago por evento, porque había que pagar la suscripción de la plataforma que la transmitió. Y ahí es donde viene mi pregunta si es un éxito o no. Porque en México, en televisión abierta, las peleas del Canelo Álvarez daban entre 20 y 30 millones de televidentes. Y en Estados Unidos, entonces, este número, por cierto, es global, el que da Netflix. Es en todo el mundo, 41 millones. Yo no sé, Alvarito, si es un mensaje para Dana White y Turki Al-Ashik de este es el número que esperaban, o sea, están totalmente de acuerdo en que hagan público el número en el que Jake Paul y Mike Tyson tienen 3 veces la audiencia
de la que hizo Canelo contra Crawford, o si es para el momento actual del boxeo, hombre, sigue siendo un número fascinante que 41 millones de dispositivos le hayan hecho clic a la transmisión de la función. No, el número sigue siendo fascinante. Estamos hablando de 41 millones de dispositivos en el mundo. Si lo ponemos a un promedio de 2.5 personas, pues entonces este número se duplica ya en cuanto a un promedio de personas que estaríamos sacando, a una deducción de personas. El tema es también que en México se compitió contra uno de los espectáculos más atractivos que hay, como el fútbol mexicano y particularmente el clásico nacional. Entonces, no imagino que Turki y Dana White consideraron la afrenta del clásico nacional de ponerse o de convivir prácticamente a la misma hora. No, a ver, de hecho, y corrige Alvarito, pero TUDN, que es la televisora que pasa ese partido, movió la fecha para tratar de competir a la pelea. Cuando ya estaba definida la fecha, sábado 13 de septiembre, no el horario, derechos. como no iban a transmitir ahora ellos la pelea, dijeron, ponemos entonces ahora el clásico para tratar de competir. En fin, esto va a seguir dando... Y ahí por lo menos estamos hablando de que serán 15 millones de televisores, por lo menos. Sí, no. Pero lo que sí es un hecho es lo que comenta Mauricio, ¿no? Cuando trataron de hacerlo por la plataforma anterior, también en territorio mexicano, incluso en Estados Unidos, no les fue tan bien como esperaban. Es decir, cuando empezaron a hacer peleas por DAZN, no les fue tan bien porque mal que bien, aunque te suscribieras un mes, la gente se iba o no se iba o tenías que pagar. Pero en aquel entonces todavía podías esperar un par de días cuando había pagos por evento para verla gratis. Incluso con la plataforma anterior o en la pelea de Tyson contra Jake Paul, la revendieron además de Netflix siempre y cuando tuviera diferencia horaria. Ahora la diferencia horaria era de 2 días si la querías comprar y salía carísimo para los derechos pasando la diferida. Yo creo que todo eso tuvo que ver, además del clásico América Chivas, por cierto, pero que en México nunca le ha gustado a la gente, quizá por la situación socioeconómica, pagar extra por una pelea de boxeo. Por eso tronó el pago por evento. Y la otra cosa, mira, rapidito, son 300 millones de suscriptores a nivel global de Netflix. O sea, 41 millones son el 13%. Y el 117 billones que tuvo Jake Paul en contra de Mike Tyson son más del 33%. Entonces, eso habla de dónde está el boxeo y lo que viene para el deporte en cuanto a inversión, en cuanto a si volveremos a ver este tipo de evento, porque en verdad valió la pena. Yo sé que la gente de Turkey Al-Sheikh estaba muy contenta con el evento en la arena y a ellos no les interesa la transmisión. Te lo digo porque no hay forma que una pelea debe iniciar a la 1 de la madrugada del tiempo del este. Y esa es una falta de respeto para los televisores. A ellos les interesa lo que está pasando en la arena, todo el ambiente, pero no piensan en una pérdida de audiencia terrible, nada más Bernie. eso no lo hacen por ganar dinero, lo hacen bajo otros motivos políticos, sociales, geográficos, que los que en este momento pues no nos vamos a clavar. Álvaro, tú hablabas mucho durante la transmisión de Eddie Reynoso y si es momento que Canelo hiciera un cambio en su esquina, cambio en su equipo. Después de que salimos de la transmisión, fue la conferencia de prensa de Canelo y él ha dejado abierta la puerta a una revancha. Acordémonos que tiene todavía 2 peleas firmadas con Turki Al-Sheikh y que él decidirá su futuro. Pero Canelo no le cierra la puerta a una revancha. Terence Crawford ha sido mucho más cauto en estas horas después de la pelea. He dicho que tiene que hablar con su equipo, tiene que descansar. No descartó tampoco el retiro de Terence Crawford, pero como Bernie nos lo advirtió desde hace muchas semanas, el negocio está en la segunda pelea, el negocio está en la revancha. Vamos a suponer que pasa, vamos a suponer que acepta Canelo, Álvaro, y que acepta también Terence Crawford. Los ajustes de Canelo que pueda hacer, ¿le alcanzan para hacer una pelea más competitiva o vimos simplemente lo que ya teníamos que ver? No, ya no le alcanza porque basado en las últimas 2 peleas, la de Terence Crawford y la de William School,
Ya tuvo problemas físicos de velocidad, ya tuvo problemas físicos de poder, ya tuvo problemas para recortar el cuadrilátero, porque yo recuerdo la pelea, una de las peleas contra Triple G, en donde sí supo recortar el cuadrilátero. Ya físicamente esto no le alcanza a Saúl el Canelo Álvarez. No son en su genética lo mismo los 35 años que tiene Saúl Canelo Álvarez que en la genética de Terence Crawford los 37 años. Es totalmente distinto. Yo tengo incluso hasta la hipótesis de que Crawford estaba en su peso natural y que él recorta divisiones, baja de peso muy a propósito para dominar las otras divisiones que ha tenido, y que al subir entre comillas 2 o 3 divisiones, en realidad no subió, en realidad solo se mantuvo en un peso natural, porque la comodidad con la que vimos a Terence Crawford a mí me sorprendió. O sea, el que se veía natural era él, el que se veía rápido era él, el que se veía poderoso era él, no Saúl el Canelo Álvarez. Ahora, si Saúl el Canelo Álvarez es de las 2 peleas, es mejor que se retire, porque su vida pendería de un hilo, porque este espectáculo físico, atlético y negocio es peligroso. Aquí no es el fútbol en donde la vida no está en peligro, no es el béisbol donde la vida no está en peligro. Aquí literalmente vas y subes y arriesgas la vida. Y las últimas 2 peleas, ahora sí que su señoría, mostrándola como evidencia ante el jurado, sí, pues yo pediría que mi cliente Saúl el Canelo Álvarez no pelee más, porque ya es un atentado contra su vida, porque la evidencia no me demuestra que está en la capacidad para defenderse. Pero no hablaría bien de Canelo, porque al final del día, sea a los 35 años con condiciones mermadas, sea a los 22 años... Para efectos comerciales, yo no vería mala revancha. Pero por supuesto que tiene margen de mejora, caballeros. Porque entiendo y qué bueno que Álvaro se preocupa por la salud del Canelo Álvarez. Me parece además muy noble de su parte. Pero a los 35 años con condiciones mermadas, a los 22 años en plenitud física, todo mundo expone su vida cuando se sube a un ring, independientemente de la edad, independientemente de la condición. Claro que te expones un poco más cuando tus reflejos no son los mismos, cuando tu movilidad no es la misma, cuando tu defensa no es la misma. Pero siendo alguien tan orgulloso, siendo alguien que ha vendido, que vivíamos en su época en el boxeo, Tapa, no, híjole, lo que voy a decir va a sonar feo, pero no me importa, nunca me ha importado. Pero no nos debe a nosotros, los aficionados del boxeo, el Canelo, no terminar así su carrera. Sí, por supuesto, y claro que tiene mucho margen de mejora. Hizo lo mínimo necesario en esta pelea, y por eso lució viejo senil, o como decías, Álvaro, todos esos adjetivos que le puso Álvaro. Sí. Este muchacho atinó 14 jabs en la primera mitad de la pelea. Por supuesto que hay margen de mejora ahí. No tiró combinaciones que le hemos visto tirar. Por supuesto que hay margen de mejora ahí. Estaba lento tratando de cortar el cuadrilátero. Por supuesto que puede meter otra estrategia, y claro que el Canelo debe pedir una revancha, tiene que ir por ella. El mismo Crawford sabe cuánto ganaría con una revancha. Lo que ha trascendido esta pelea, no, que va a morir, al contrario, yo creo que puede pelear mucho mejor de lo que le vimos el sábado pasado. La trascendencia que ha tenido el título, que ganó los títulos, que ganó Crawford durante los últimos días, no las había tenido el boxeo en mucho tiempo. En la pantalla del estadio de los Dallas Cowboys el domingo a mediodía, felicitaban a Crawford. En la transmisión del Monday Night Football, felicitaban a Crawford y hasta lo entrevistaron. Es decir, los dos saben que otra pelea va a trascender todavía mucho más y va a llevar más de los 41 millones de televidentes o audiencia que tuvo el sábado anterior. Pero lo preocupante aquí, Tapa, es que ya es síntoma de varias peleas lo que estamos viendo en cuanto al Canelo Álvarez. Lo que mencionas, necesitaba tirar más jabs contra Skull, vamos a verlo contra Bud, no lo hizo. Necesita cortar el ring, no lo hizo contra Skull, menos lo pudo hacer ante un Grandes Ligas en Terence Crawford. Tira combinaciones. ¿Cuándo fue la última vez que el Canelo tiró una combinación de consecuencia? Necesita otro entrenador, Bernie, para mejorar. Pero no hay caballo para el jinete. O sea, yo entiendo, Eddie Reynoso no tiene la respuesta para el estilo afroamericano. Lo hemos visto con Oscar Valdez en contra de Shakur Stevenson. Lo hemos visto con el Canelo Álvarez en frente a un peleador como Floyd Mayweather y ahora en contra de Bud Crawford. Pero tampoco tiene los peleadores para poder contrarrestar
todo el daño que le hace un peleador que se mueve, que contragolpea, que es rápido, que es preciso, que es inteligente. O sea, el Canelo de hoy no tiene Entonces las necesita respuestas otro para entrenador, ganarle a ese Bernie. peleador. Necesita alguien que le ayude a mejorar. ¿Cómo va a recuperar las piernas? ¿Cómo va a recuperar la habilidad de tirar 4 o 5 golpes? ¿Cómo va a por primera vez en su carrera poder aguantar el tren de 12 rounds con Hay una resistencia imagen, física? Bernie, No es cosa hay nueva. una imagen que es terrible y ahora ya después de verlo en redes sociales, en cámara lenta, creo que es lo que nos alimenta este debate. Round número 11. Muchos de nosotros ya entendíamos que la pelea estaba ganada por puntos para Crawford. Y Crawford, a la guardia zurda, finta abajo, Canelo baja las manos y Crawford con una facilidad le conecta un jab aquí que le hace ir. No estoy hablando del gancho fuerte que le volteó todo el cuerpo, no. Un jab a la cabeza de Canelo. Y Canelo da 2 pasos para atrás y hace esta expresión como de, o sea, Fíjate, Álvaro, De chale. hablando de ese round 11, yo consideré por el dominio de Crawford, porque se permite, se puede, yo iba a calificar ese round 10-8, ¿eh? No lo hice por consideración, pero iba a calificar ese round 10-8. A ver, he vuelto a ver la pelea. No cambia mi opinión. Crawford ganó y ganó bien. Probablemente pudo haber puesto un round empatado más y ya está. Pero lo que volví a ver fue nuestra hermosa y gran transmisión. Y hay dos cosas de varias con las que me quedo. Pero Bernie, el primer statement de Bernie, la primera declaración, la primera opinión de Bernie es: le faltó esquina. Esa fue, le faltó esquina. Yo voy a lo siguiente y se lo pongo a consideración de ustedes. Reynoso ha sido quien es por el Canelo, porque lo platicábamos. ¿Qué otros peleadores ha hecho triunfar y hacer leyenda Reynoso? de hecho lo abandonan. Y la verdad de hecho, es cuando que- llegan a él, lo terminan abandonando después. Ok, entonces Eddie se queda corto y se ha convertido en un término que le escuché un día a Bernie. El equipo de Canelo son yes men. Todo lo que diga el Canelo, no estoy diciendo que el Canelo entrena mal, que no sea profesional, pero todo su séquito es, sí señor, lo que usted diga. ¿Qué quiere? ¿Qué le van a corregir? ¿Qué le van a apretar? A ver, yo no me imagino, en este caso muy hipotético, que Don Nacho Beristain esté consintiendo al Canelo. La relación entre, por dar un ejemplo que yo lo vi, que era una relación profesional, que tenían su cariño, pero era una relación de mentada de madre entre Juan Manuel y Don Nacho. O sea, pero en un buen sentido, me refiero, en un buen sentido, pero no era de consentimiento, ¿eh? No era de consentimiento, no era un yes man, Don Nacho Beristain. Y Don Nacho Beristain, perdón que se los diga, pero Reynoso está lejos de ser un Nacho Beristain, un Cuyo no, Hernández. ni cerca. O sea, no está en la conversación. Don Nacho hizo boxeadores, retomó boxeadores, y la verdad es que la gran mayoría los hizo triunfar y los hizo leyendas. Y en algunos casos se adaptó a sus estilos y en otros casos creó sus estilos con ellos. Bernie, Terence Crawford es el mejor peleador de los últimos ¿cuántos años en el mundo? Uy, desde Floyd Mayweather. Y el mismo Canelo Álvarez dijo, yo he estado en el ring con los dos y me aventuro a decir que Crawford es mejor que Mayweather, porque la diferencia entre Mayweather es, Mayweather te hacía ver mal, pero no te lastimaba. En peso welter, en peso ligero, Floyd era un genio. Lo vimos en contra de Chico Corrales, para mí su mejor actuación. Pero después se lastimó las manos y no fue el mismo. Terence Crawford tiene mala hazaña. Y lo vimos en los últimos rounds donde todos pensamos que tenía la pelea dominada y fue y buscó al Canelo sin la necesidad de hacerlo. Pudo seguir boxeándolo, pero dijo, no, voy a dar un golpe sobre la mesa para que la gente sepa quién es Terence Crawford. Y eso es lo que a mí me sorprende de Terence Crawford, porque técnicamente excelente,
boxísticamente utiliza muy bien, cambia de guardias, la inteligencia que tiene, la forma en que arriesga cuando es necesario y conecta sus puños con potencia. Es un peleador excelente, Terence Crawford, el mejor desde Floyd Mayweather Jr. ¿Tapa? Yo creo que desde los mejores tiempos de Manny Pacquiao es probable que sea cierto lo que dijo el Canelo de que es mejor que Mayweather porque es más ofensivo, más agresivo. Esa hazaña de la que hablaba Bernie no lo tocan tampoco. Ayer lo vi en cámara en el juego entre los Raiders y los Chargers y la única marca que traía fue el cabezazo que le dieron. Y peleó contra un boxeador del que todos los rivales han dicho que pega como patada de mula. Manny Pacquiao tenía la velocidad, Manny Pacquiao tenía la pecada, Manny Pacquiao tenía la defensa, obviamente tenía defectos, como los ha tenido casi cualquier boxeador, por ejemplo, se descuidaba en el contragolpe, pero al final del día yo creo que Crawford sí está en ese renglón o es el mejor libra por libra desde que Manny comenzó su Y declive. ahora Crawford está, es decir, tiene 37 años, pero lo vimos en una condición fantástica. Para mí, Crawford y Inoue son los de esta Sí, década. tal cual. Y Usyk también. No Usyk podemos también, dejar Usyk. afuera a cero, Usyk. peso completo, borró las divisiones. Sé que es tu muchacho, Bernie Usyk, por eso lo quieres. No, mira, hay que decirlo, mira. Naoya Inoue, un fuera de serie, sube 4 divisiones sin discutir en 2 divisiones. Ahí, para mí, cuando tú dices que es un peleador libra por libra, que puede subir hasta un peso completo y ganarles. Y es lo que hizo precisamente Alexander Usyk ante los 3 mejores pesos completos de esta generación. Anthony Joshua 2 veces, Tyson Fury 2 veces, Daniel Dubois 2 veces. O sea, no tomó el camino fácil y lo de Terence Crawford, sin poner estipulaciones, lo hizo a la antigüita. Y es lo que me gusta de Terence Crawford. Si yo puedo describir a Terence con una palabra es a la antigüita. Porque dice, yo no quiero ventajas, no quiero cláusulas, no, yo voy a tu peso como lo hacían los grandes, como lo hizo Durán, como lo hizo Sugar Ray Leonard, como lo hizo Hagler, como lo hizo Hearns, como lo hacen los verdaderos boxeadores y dicen, tú eres el mejor de esa división, voy a tu división y te pego, no te voy a pedir nada. Y eso es lo que necesita el boxeo. Eso es lo que me gusta de Terence Crawford, porque eso es lo que carece el boxeo. Todo mundo busca ventaja. Todo mundo pide chichi, pues por decirlo así. Y Terence Crawford dijo, no, yo soy hombre y te voy a ganar a ti en tus Y condiciones. aceptó Y es lo cobrar que- la décima parte Objeción. que Canelo. Objeción, su señoría. La ¿Qué son décima esas faltas de parte con respeto a tal de la corte? pegarle. Y ahora tiene la sartén por el mango. Ahora él tiene la capacidad de decidir si le da la revancha a Canelo, si se retira. Ok. No descarten que el retiro esté en su... Solo, ¿No hay solo cláusula tema. de revancha, Bernie? No hay cláusula, pero hay Eso. billete. Cuando hay billete no se necesita cláusula. Crawford llenaría el Alliant sin enfrentarse al No. Canelo. No. Muy a fuerza Es- anda llenando la T-Mobile. Eh, Muy a fuerza anda llenando la T-Mobile. Ese es el valor del Canelo, su De acuerdo. su imán Y por eso fue comercial. lo primero que tú dijiste. Siempre lo ha sido. Después de él, ¿quién? En Estados Unidos, ¿quién? Porque Europa es otro mercado, Asia es otro mercado, pero Turquía al-Sheikh quiere que el dinero se genere acá. A ver qué noticias se desarrollan en las próximas semanas con el futuro del Canelo y el campeón Terence Crawford. En nombre de Álvaro Morales, el gran Carlos El Tapanaba y el Salón de la Fama, que se le ve en una condición impecable, Bernardo Zuna. Nos vemos la próxima semana aquí en ESPN Deportes.